Y bueno, llegó nuestro segmento del tema de la semana, que es gracias a ABC, corredores y asesores de seguro. La tranquilidad de estar bien asegurados. Hoy nosotros no podíamos hablar de ningún otro tema que no fuera la entrevista del presidente Danilo Medina en El Sol de la Mañana después de muchísimos años en silencio. Vamos a hablar sin rodeos de esta entrevista. Tomás, haznos un análisis general de lo que dijo el expresidente Danilo Medina antes de nosotros entrar ya en la opinión. Así esta entrevista creó mucho impacto porque el expresidente Danilo Medina se ha caracterizado por hablar poco durante su gobierno y ahora que tiene la categoría de expresidente, incluso él tiene una frase célebre que dice: yo hablo poco, pero hablo mucho. Y de verdad que habló mucho en esta entrevista y hay varios temas que tocó que crearon mucha controversia que en la palestra pública y se ha comentado mucho tanto en los partidos de oposición como en el partido de gobierno. Y bueno, uno de los principales temas que tocó fue que criticó el gasto público del gobierno del presidente Luis Abinader y que lo ha incrementado en el tema de la inversión en programas sociales, en las pensiones solidarias y el tema del endeudamiento. Y se le ha criticado mucho porque también Danilo tenía durante su gobierno una política de endeudamiento muy extensa. Incluso Robinson, que fue diputado, ese fue su principal tema en la Cámara de Diputados y maneja muy bien el tema de los préstamos que se tomaron en el gobierno del PLD. Otro tema también fue lo de la llamada de Mike Pompeo, que Danilo dijo que Mike no lo llamó para prohibirle que se religiera, sino que simplemente le expresó que no hiciera nada que estuviera fuera de la ley. Pero presidente Danilo, hay que recordarle que la Constitución Dominicana prohíbe la reelección y ya en su momento usted la modificó en el año 2015 y usted sabe bien bajo qué condiciones se modificó. Y había todo un rumor en ese año 2020 que se pretendía modificar la Constitución y no de buena forma. Porque en el 2015 sí el PLD tenía mayoría, pero en el 2020 no tenía los votos suficientes para reformar la Constitución. Y ahí había gente en el Congreso Nacional ofreciendo dinero. Entonces eso es corrupción. Usted iba a modificar la Constitución, que lo quería hacer. Por esa llamada no lo hizo. Usted quería modificar la Constitución a base de dinero y a base de corrupción. Yo que estuve en ese congreso, antes de meterme el tema, porque quiero primero que lo veamos el brief genérico para profundizarlo. Yo te puedo decir lo que pasó, pero lo voy a decir más adelante. Yo saqué del discurso varios puntos. Quería que ver uno con el tema del presupuesto, habló el presidente. Habló del narcotráfico. El presidente habló del narcotráfico. Se atrevió a hablar de corrupción. Se atrevió a hablar y de una parte corrupción. decía que si le tocara repetir, lo repetiría igualito. Igualito lo repetiría el presidente. Y yo creo que Danilo está jugando su rol como opositor. Porque lo que queda del PLD él tiene que tratar de reconstruirlo. Pero yo que vi la entrevista completa y tuve que verla 2 veces porque cuando me llama Tomás y Patricia para que tocáramos el tema, a mí me tocó entonces profundizarla y analizarla una vez más. Y el que no es de este país, el que no sabe lo que hizo el PLD en ese periodo del 2012, para no mencionar el gobierno de Leonel Fernández, el que no es de este país no sabe, cuando vio a Danilo lo compra, señores, porque hasta yo le creí. Yo le creí cuando él hablaba de que, óigame esto, un punto fundamental, que él no sabía que Alexis Medinas y su cuñado, Max Montilla, estaban haciendo los negocios. Pero Danilo se atrevió a decir que eso es una falta administrativa y que la convirtieron en penal, pero fueron 23 acusaciones, 23 imputaciones de Danilo Medina. O sea, ese es el tema que tiene que ver con el tema de la corrupción. Pues Danilo se atrevió a decir, oigan esto, señores, que ahora se está agarrando tanta droga, más de 2.000 toneladas. Tú diste un dato, Tomás, la semana pasada, me parece que fue, que decía que en este cuatrenio se ha agarrado. En estos 5 años de gobierno se ha incautado más droga que en los últimos 34 años. Y oigan, señores, oigan el análisis que dice Danilo Medina con respecto a eso. Que es porque ahora mismo se agarra más porque hay más. Pero que
Eso para que ustedes vean, señores, que es cierta esa frase de que todo depende del cristal con que se mire. Porque honestamente para mí la entrevista del presidente Danilo Medina es histórica. Es histórica y yo lo único que tengo para lamentar de ella es que haya sido justamente ahora y no en el 2020, 2021, 2022, 2023, 2024. Porque se ve un hombre de Estado con experiencia, con datos, que habla de unas obras de gobierno de que están ahí, de que se le criticaba tanto el nivel de endeudamiento, sin embargo, cómo está el endeudamiento actual, cómo se coge prestado para el gasto corriente, qué es una violación a presupuesto, dónde están esas obras, cómo se ha reducido la inversión a nivel país, cómo se ha duplicado la nómina, cómo él manejó algunas cosas internas que la habla un presidente, por supuesto, desde que está fuera de esa visita a China, como él quiso tener un acercamiento con China desde antes de ser presidente y no se pudo en el gobierno del presidente Leonel Fernández. Habló de cómo manejó un tema de pagarle a Venezuela y de por qué Maduro dice que todavía le debemos, el por qué quedó una colita, de por qué él entendió que había que desvincularse de esa deuda, de cómo se maneja el Robinson, que es diputado, ese tema de ponme eso en ese presupuesto ahí, por ahí hay una negociación, no déjala caer, la introducimos otra vez, de esa dinámica de un presidente. Qué buena oportunidad tuvo el país de escuchar, porque uno escucha al expresidente Leonel Fernández desde otro nivel, un hombre que habla de la macroeconomía, de cifras. Sin embargo, Danilo habló de una manera llana de lo que es el ejercicio del gobierno. Ciertamente, fue cuestionado por temas de corrupción y por temas personales de familia, y qué pena que eso haga más ruido que todo lo otro que tiene para enriquecer. Ahora bien, porque vamos a hablar de corrupción, eso es lo que mueve, eso es lo que todo el mundo quiere, eso es lo que todo el mundo quiere oír. Hay que saber leer entre líneas. El presidente Danilo Medina dijo que cuando su hermano iba a su despacho para pedirle cosas, él lo sacaba y él le decía, no venga a hacer negocio aquí. Él estaba reconociendo. Ahora, él también dijo, Pero dijo que no sabía. pero él O sea, también ¿quién la dijo, casa él también contradice? dijo primero que era suplidor del Estado desde antes y segundo, que él le decía a los funcionarios, cuídense, la responsabilidad era de esos funcionarios a quien le vendía y que eso es administrativo. Para lo demás hizo referencia a los jueces y a los procesos que aún están abiertos. ¿A qué me refiero? Al enriquecimiento ilícito, a la asociación de malhechores, a ese organigrama de entramados, de empresas. A todo eso el presidente Danilo Medina no se refirió y dijo que para eso están los jueces. Sí, pero él metió la mano al fuego por esas personas que están siendo procesadas ante la justicia. Sí, porque él dijo que todos son inocentes, todos los que están siendo procesados. Él dijo Y él que dijo él también- iba a hablar por todos ahora, que había muchos a los que él entendía que se le estaba persiguiendo de manera injusta. Y dijo así mismo, y no hablo de todos. ¿Y usted cree que es justo que Danilo Medina diga que su hermano Alexis Medina fue sometido a la justicia por ser hermano de él? Pero ¿Acaso no Leonardo, recuerda? más porque de todos que él- los casos que se han señalado de corrupción del PLD, ¿por qué solamente los que atañen a la familia Medina o al entorno del presidente son los que están hoy procesados? Patricia, todo lo que atañan al círculo que se benefició, ahí hay mucha gente, acuérdate que le pidieron, ahí había más de 15 funcionarios. ¿Y cómo Danilo va a decirle a los dominicanos, verle la cara de estúpidos? Será, porque eso es lo único que a mí se me ocurre. Decirle que en su gobierno solo tuvo 14 denuncias por corrupción y que fueron por cositas. Pero yo me imagino ¿Acaso que la sobrevaluación de eso lo obras habrá de miles de permitido millones de la pesos directora son cositas? extragubernamental, doña Milagros, que le dio el pie para que él dijera eso? Pues ella misma dijo que había depositado más de 47 expedientes en este gobierno. Pero no se Y puede de cuál- comparar. y cuál están abiertos. Yo realmente entiendo que Danilo, en cuanto a la corrupción, lo que hizo fue seguir la línea de este gobierno. Patricia, yo decía que por eso es que el discurso de Danilo va a depender, como tú dices, de quién lo vea. Y tú tienes razón en algunos temas. Pero cuando él hablaba con el tema de Punta Catalina, Podemos cerrar este programa. Que No, él dijo que Punta Catalina es la obra más pulcra que ha tenido. Pero usted no puede hablar total a Danilo. algo bueno que él dijo de Punta Catalina es que la dejó preparada para que se hiciera otra planta adicional. Pero ese no es el caso. Yo quiero cerrar este comentario porque hay una parte que a mí me afectó, que fue la parte cuando él decía que la reelección, eso no era así que nos estaba montando. Miren, señores, quien le habla a ustedes fue testigo de lo que se estaba armando en la Cámara de Diputados en ese momento. Y se lo digo porque sabíamos, y voy a mencionar nombres, me la voy a jugar, Dígalo. porque a mí no me importa, no tengo miedo. Miguel Cabral, Lucía Medina La hermana del y el presidente. presidente Camacho.
estaban armando la reelección y hay algunos babosos en los medios que hablan que se le estaba dando 30 millones. Eso es mentira. Ellos nunca lograron consensuar los votos necesarios. Y se lo digo porque yo me reuní en varias ocasiones enviado por el candidato presidencial del PRM, Luis Abinader, que en varias ocasiones nos reuníamos en la casa de su padre, don Rafael, ahí en la Sarasota, a rendir un informe. Y yo era de los que le decía lo que se estaba moviendo y cuáles diputados sí estaban por claudicar. Y lo que estaban tratando de... Es más, se hicieron varias reuniones con un dueño de un supermercado y dos más, planificando cómo meter la reforma, porque los votos nunca le daban. Y cuando se dieron cuenta que la posición de los diputados del PRM era tan fuerte, y el mismo Luis decía, eso no puede pasar, no puede pasar. Y gracias al esfuerzo que se hizo con los diputados de la Fuerza del Pueblo, algunos aliados y el PRM, no se dio. O sea, Danilo estaba claro que quería... Escúchame, Robinson, pero eso mismo dijo el presidente Danilo Medina en su entrevista cuando dijo que él no tenía los votos porque el partido estaba dividido. No pero, tenía, lo dijo. pero hizo el Hizo el intento. intento. Pero No es como el de ahora, como Luis Abinader, que le puso candado por todos lados. Y lo dijo el presidente ya que no va. Y lo dijo que no va. Danilo se quedó callado hasta el último El minuto. presidente flaquea, se mete. El presidente Danilo Medina lo dijo literal. Ah, va, Patricia, mira, ya se me acabó el tiempo, ya, mira. Claro, de Danilo hizo bien que salió otra vez a la luz con esa entrevista. Mira. Algunos que no lo conocen le creyeron, pero nosotros que lo conocemos sabemos. No, que el pueblo dominicano Pues lo bien. conoce y le pasó factura. Y una muestra fueron las pasadas elecciones. El PLD pasó de ser el principal partido político de la República Dominicana a sacar un mísero 10%. Excelente. Y eso fue hace unos meses. Excelente, El pueblo no es estúpido, Danilo. Y le pasó factura y se la va a seguir pasando. Porque ustedes no tienen calidad moral para hablar del pueblo dominicano. Y no tienen posibilidad tampoco para el año 2028. Los hechos están ahí y el pueblo recuerda. Queridos televidentes, nosotros ayer celebramos el Día Internacional de la Mujer y la entrevista de hoy, ustedes no se la pueden perder. Quédense ahí en sintonía.